Imagina estar destinado a la cima del cine de acción, tener el carisma en la sangre, heredar un apellido que ya es leyenda y luego perderlo todo en un instante. Brandon Lee fue un prodigio, no solo el hijo de Bruce Lee, sino un actor con un magnetismo que prometía redefinir Hollywood. Su historia es una mezcla de pasión, disciplina, sueños cumplidos a medias y una tragedia que sacudió al mundo del cine. Desde una infancia marcada por la sombra de su padre, hasta un accidente en un rodaje que aún hoy genera preguntas, Brandon Lee se convirtió en un símbolo de lo que pudo ser, y nunca fue. Esta es la historia del hombre que parecía invencible, pero murió demasiado joven. Nació el 1 de febrero de 1965 en Oakland, California. Desde el primer día, cargó con un apellido imposible de ignorar. Su padre era Bruce Lee, el hombre que revolucionó las artes marciales y conquistó Hollywood con Enter the Dragon. Pero el hogar de los Lee no era una mansión llena de lujos, era un templo de disciplina. Bruce lo entrenaba con el mismo rigor con el que enfrentaba la vida, sin límites. Entre cámaras, kimonos y grabaciones, Brandon aprendió que el trabajo duro era la única forma de alcanzar la excelencia. De niño veía a su padre practicar frente al espejo, grabar movimientos, meditar. A veces se quedaba despierto hasta tarde, solo para verlo entrenar bajo la lluvia, intentando imitar cada golpe con sus pequeños brazos. Su madre, Linda, lo protegía de la presión mediática, pero Bruce creía que su hijo debía conocer el esfuerzo desde temprano. La familia se trasladó varias veces entre California y Hong Kong. Brandon hablaba cantonés, entendía los códigos de ambas culturas y creció rodeado de cámaras, actores y coreógrafos. Era un niño curioso, sensible, pero también lleno de energía. En 1973, todo cambió. Bruce Lee murió de manera repentina, a los 32 años, por un edema cerebral. El mundo entero lloró su partida, y Brandon, con apenas 8 años, vio cómo su universo se rompía. El día del funeral preguntó, ¿por qué papá no se despierta? Esa pregunta lo acompañaría toda la vida. De un día para otro, dejó de ser el hijo del héroe, para convertirse en el heredero de una leyenda imposible de igualar. Su madre hizo lo posible por darle estabilidad, mudándose a Seattle y luego a Los Ángeles, pero nada llenaba el vacío. Bruce ya no estaba, y su sombra parecía ocupar cada rincón. Brandon creció entre el amor de su madre y la constante presión mediática. En la escuela era carismático, divertido, pero también impulsivo. No tardó en meterse en problemas. En una ocasión, organizó una especie de rebelión estudiantil porque consideraba injustas las reglas del colegio. Terminó expulsado, pero esa rebeldía lo definía. Brandon quería escribir su propio guión, no vivir dentro del de otro. Durante su adolescencia, se sintió dividido entre dos mundos, el arte y la pelea. Amaba la filosofía y la literatura, pero también necesitaba moverse, liberar energía. El discípulo más fiel de Bruce, Danny Inosanto, lo tomó bajo su tutela y le enseñó Jeet Kune Do, el estilo creado por su padre. Al principio, Brandon rechazaba la idea. Decía que no quería ser una copia de Bruce Lee, pero con el tiempo entendió que el arte marcial no era una jaula, sino un legado. Comenzó a entrenar con una intensidad casi espiritual, mezclando técnicas, explorando su propio estilo y volviendo a sentir una conexión con su padre. Después de terminar la secundaria, estudió en el Emerson College y en el Lee Strasberg Theater Institute de Nueva York. Ahí descubrió su verdadera pasión, la actuación. Comenzó a escribir, leer guiones y explorar emociones profundas frente a cámara. No quería ser el hijo del dragón. Quería ser un actor completo. En entrevistas decía, no puedo escapar del nombre que llevo, pero puedo decidir lo que hago con él. Esa frase lo acompañó durante el resto de su carrera. En 1986, Brandon debutó en televisión con Kung Fu, The Movie, junto a David Carradine. Era inevitable, todos querían ver al hijo de Bruce Lee en acción. Su presencia frente a cámara era magnética. Movía las manos como su padre, pero con una mirada más humana, más vulnerable. Poco después viajó a Hong Kong para filmar Legacy of Rage, donde mostró que podía actuar con intensidad y emoción. En esa película, los críticos locales descubrieron que Brandon tenía algo distinto. Una mezcla de furia contenida y ternura natural que recordaba el carisma de los grandes héroes del cine oriental. En 1989, protagonizó Laser Mission junto al veterano Ernest Borgnine. No fue un gran éxito, pero le dio visibilidad.
Brandon comenzaba a aparecer en revistas, entrevistas, convenciones de cine. Su físico impresionante, sus movimientos naturales y su voz profunda lo convirtieron en una figura prometedora. Pero no todo era brillo. Las comparaciones con su padre eran constantes. Los periodistas insistían en hablarle de Bruce, no de él. A veces respondía con una sonrisa, otras simplemente se quedaba en silencio. En una entrevista confesó: «Amo a mi padre, pero nunca lo conocí como ustedes lo conocieron. Quiero que vean quién soy yo». En los años 90 llegaron Showdown in Little Tokyo y Rapid Fire. En esta última, Brandon brilló por completo. Sus escenas de pelea tenían una precisión asombrosa, pero también una actuación convincente. No era solo músculos y patadas, era intensidad, verdad y presencia. Productores importantes comenzaron a interesarse en él. Brandon rechazó varios guiones donde solo debía dar golpes y sonreír. Decía que quería papeles con alma, quería probar que podía hacer llorar al público, no solo impresionarlo. En medio de esa etapa de ascenso, en 1990 conoció a Eliza Houghton, una joven productora con la que trabajó en un proyecto de cine independiente. Eliza no lo trató como a una estrella, sino como a un hombre común. Y eso lo desarmó. Empezaron a salir, viajaron juntos, compartieron largas charlas sobre arte, cine y espiritualidad. Eliza decía que Brandon era un romántico empedernido, alguien que todavía creía en el amor puro. Le encantaba cocinar, tocar guitarra y leer filosofía. Detrás del físico imponente, había un alma sensible y curiosa. Durante un viaje a Venecia, mientras paseaban en una góndola, Brandon le pidió matrimonio. Fue una escena casi de película. El atardecer reflejándose en el agua, el sonido de las campanas lejanas y una promesa sincera. Querían casarse en abril de 1993, justo después de terminar su nueva película. Brandon hablaba con emoción de tener hijos, de mudarse a una casa tranquila, de hacer películas más profundas. Parecía haber encontrado equilibrio, éxito, amor y propósito. Pero la vida tenía otros planes. Ese futuro soñado tenía nombre: El Cuervo, una adaptación de la novela gráfica de James O'Barr. Era un proyecto oscuro, poético y profundamente trágico. Brandon interpretaba a Eric Draven, un músico asesinado junto a su prometida que regresa del más allá para vengarse. El personaje era una metáfora del amor y la muerte, y Brandon lo sabía. Dijo en una entrevista: «Este papel me permite explorar lo que siento por dentro, el dolor, la pérdida, la redención». Se preparó como nunca antes. Pasaba horas perfeccionando las escenas, el maquillaje, la coreografía. Su interpretación era visceral, casi espiritual. Quienes lo vieron en el set decían que estaba poseído por el personaje. Los productores estaban encantados. Sabían que estaban viendo nacer a una nueva estrella. Brandon también lo sentía. Había llamado a su madre para contarle: «Solo queda una escena con armas, mamá. Después vienen las dramáticas. Y luego, me caso». Era marzo de 1993. La producción del Cuervo llegaba a su fin en Wilmington, Carolina del Norte. Esa noche debían rodar la secuencia en la que Eric Draven es asesinado. Una escena clave, intensa, simbólica, llena de violencia coreografiada. Nada podía fallar, o al menos eso creían. La pistola que se usaría en la escena era una Magnum .44, la misma que ya había sido utilizada días antes en otra toma. El equipo de utilería decidió fabricar sus propias balas falsas para ahorrar tiempo. Quitaron la pólvora de municiones reales, pero dejaron el fulminante. Una bala quedó atascada en el cañón. Nadie lo notó. Cuando llegó la noche del rodaje, el arma fue recargada con balas de fogueo. Tenían pólvora, pero sin proyectil. Solo que, al detonar, esa pólvora empujaría con toda su fuerza el proyectil que había quedado dentro del cañón. Era una trampa mortal, invisible. Brandon no lo sabía. Nadie lo sabía. Era la medianoche del 31 de marzo de 1993. El ambiente en el set estaba cargado de cansancio, pero también de emoción. Quedaban apenas unos días de rodaje. Brandon estaba relajado, bromeaba con el equipo, se despedía de algunos técnicos y les prometía una cena cuando todo terminara. La escena que filmarían era una de las más importantes de la película. Eric Draven, el personaje que Brandon interpretaba, regresaba a su apartamento y era sorprendido por una pandilla.
Entre los atacantes se encontraba el personaje de Funboy, interpretado por Michael Massey, quien debía dispararle a corta distancia. Los ensayos habían salido bien. Brandon estaba vestido con la camisa blanca manchada de sangre falsa y el maquillaje característico del cuervo. Cuando el director gritó ¡Acción!, Massey apuntó y apretó el gatillo. El sonido del disparo llenó el estudio. En el guión, Brandon debía desplomarse hacia atrás, pero cayó hacia adelante. No había seguido el movimiento coreografiado. Al principio, todos creyeron que era una improvisación, una interpretación más realista, hasta que alguien notó que la sangre seguía saliendo. No del tubo de efectos, sino de su cuerpo. La confusión se convirtió en pánico. El director detuvo la grabación y varios miembros del equipo corrieron hacia él. Brandon estaba consciente, pero apenas podía hablar. Murmuraba con dificultad, intentando decir que le dolía el abdomen. El equipo de primeros auxilios del set intentó detener la hemorragia. Una ambulancia lo trasladó al Hospital New Hanover Regional, donde un equipo de cirujanos luchó durante más de 5 horas. El proyectil improvisado había perforado el estómago, atravesado varios órganos y se había alojado cerca de la columna. A la 1:04 de la tarde, Brandon Lee fue declarado muerto. Tenía solo 28 años. La noticia recorrió el planeta en cuestión de horas. El hijo de Bruce Lee muere durante un rodaje. Era el titular que nadie podía creer. Las coincidencias con la muerte de su padre parecían de película. Ambos jóvenes, ambos en el apogeo, ambos víctimas de tragedias inexplicables. Los medios comenzaron a hablar de la maldición de los Lee. Linda, su madre, se enteró por teléfono. Eliza Hutton, su prometida, estaba en Los Ángeles preparando la boda que debía celebrarse en 2 semanas. De pronto, el vestido blanco se convirtió en símbolo de un futuro que nunca llegaría. El funeral se celebró en Seattle, en el mismo cementerio donde descansaba Bruce Lee. Los fanáticos llenaron el lugar con flores, fotografías y cartas. Eliza colocó en el ataúd la alianza de boda que jamás pudieron intercambiar. En la lápida se grabó una frase que lo resumía todo. Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Brandon fue enterrado justo al lado de su padre. 2 generaciones, una misma tragedia. El rodaje que debía continuar. La producción del Cuervo quedó en pausa. Los ejecutivos pensaron en cancelarla por completo. El ambiente en el set era de duelo. Nadie podía creer lo ocurrido. Pero fue Linda Lee y Shannon, la hermana de Brandon, quienes insistieron en que la película debía completarse. Dijeron que Brandon había dado todo por ese papel y que su esfuerzo merecía llegar a la pantalla. Las escenas restantes se completaron utilizando al doble de acción Chad Stahelski, quien años más tarde dirigiría John Wick, combinando efectos digitales y trucos de cámara pioneros para la época. El resultado fue sorprendente. En cada plano, Brandon seguía ahí. En mayo de 1994, El Cuervo se estrenó en cines. Fue un éxito inmediato. Recaudó más de $90 millones y se convirtió en una película de culto. Críticos y fanáticos coincidieron. Brandon no solo había heredado el legado de su padre, lo había transformado. Su interpretación era hipnótica, melancólica, casi profética. Cada gesto, cada mirada, cada palabra parecían un eco de su propia vida. Cuando el personaje decía, "No puede llover todo el tiempo", el público rompía en lágrimas. Era como si Brandon se despidiera del mundo a través del personaje. La investigación y las preguntas sin respuesta. La autopsia y la investigación oficial concluyeron que la muerte había sido un accidente por negligencia. El error técnico en el manejo de las armas de utilería fue tan simple como fatal. El productor y el responsable de utilería fueron multados, pero nadie fue condenado a prisión. Michael Massey, el actor que disparó el arma, quedó destrozado emocionalmente. Abandonó la actuación durante 1 año y confesó más tarde: "Nunca superé lo que pasó. Nunca vi la película. Nadie debería tener que vivir con algo así".
Murió en 2016, aún marcado por la culpa. La tragedia de Brandon provocó cambios en los protocolos de seguridad de Hollywood. Durante un tiempo, se prohibió el uso de armas reales en los rodajes. Se impusieron inspecciones diarias de cañones, pólvora y cartuchos. Y sin embargo, décadas después, la historia se repitió. En 2021, durante el rodaje de Rust, un arma de utilería en manos de Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía, Halyna Hutchins. El eco de Brandon Lee volvió a resonar en cada titular. Casi 30 años después, su lección seguía sin aprenderse. A pesar del dolor, la figura de Brandon se convirtió en símbolo de pureza artística y entrega total. Su hermana Shannon Lee lo recordó con palabras que conmueven hasta hoy. Brandon era valiente, creativo y libre. Tenía el espíritu de un artista y la fuerza de un guerrero. En él vivía algo de mi padre, pero también algo nuevo. Y ahora están juntos, otra vez su prometida. Elisa desapareció de la vida pública. Nunca se casó, nunca habló extensamente del tema, pero cada año, en el aniversario de su muerte, visita la tumba en Seattle. Los fanáticos del Cuervo convirtieron la película en un culto. En convenciones y homenajes, muchos se maquillan como Eric Draven. No lo hacen solo por la estética gótica o la venganza del personaje, sino por lo que simboliza. La lucha entre el amor y la muerte, entre el destino y la injusticia. Brandon inspiró a una generación de actores que crecieron admirando su autenticidad. Keanu Reeves reconoció que la filosofía de Brandon influyó en la estética de Matrix. Chad Stahelski, quien fue su doble, creó en John Wick una historia que respira la misma esencia. Un hombre que lo perdió todo y vuelve desde la oscuridad para buscar justicia. La historia de los Lee parece escrita por el destino. Bruce Lee cambió para siempre el cine de artes marciales. Brandon estaba destinado a cambiar el cine de acción contemporáneo. Ambos murieron jóvenes, ambos en la cúspide, ambos convertidos en mitos. Pero si el padre representaba la fuerza, el hijo representaba la sensibilidad. Bruce fue el rugido, Brandon la melancolía. Dos almas unidas por la pasión y separadas por la tragedia. En la tumba compartida en Seattle, las flores nunca faltan. Visitantes de todo el mundo se detienen frente a esas dos lápidas que parecen dialogar entre sí. Padre e hijo, dos generaciones, una misma mirada al infinito. El legado de Brandon Lee va más allá del cine. Su historia es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la necesidad de vivir con propósito. Era un artista que buscaba ser recordado por su autenticidad, no por su apellido, y lo consiguió. En solo unos años, dejó una huella imborrable. Como Randy Rhoads en la música o James Dean en el cine, su paso fue breve, pero eterno. Brandon solía escribir pensamientos filosóficos en su diario. En una de sus últimas páginas dejó una frase que hoy parece una despedida. Los sueños no duran para siempre, pero lo que hacemos por amor, sí. Esa fue su esencia, un alma intensa, noble, apasionada, un artista que murió interpretando la historia de un hombre que volvía de la muerte por amor. El destino, caprichoso, lo convirtió en parte de esa misma historia. Brandon Lee no solo interpretó a El Cuervo, se convirtió en él. Y desde entonces, cada vez que una lluvia cae sobre un cine vacío, parece escucharse su voz susurrando: